Jacobo Grinberg fue un científico que dedicó su vida al estudio de la mente humana. Se abrió camino en su campo convirtiéndose en una persona importante, hasta que conoció a Pachita, una chamana que cambiaría por completo su entendimiento sobre el mundo que nos rodea, pues Pachita le presentaba algo que para él era imposible y que no tenía una explicación racional sobre lo que ella hacía. Conoció a esta mujer ya que se hablaba mucho de ella y cómo era capaz de curar a la gente. A Jacobo le llamó mucho la atención esto, pero en su mente creía que se trataba todo de un fraude. Pero era mucha su curiosidad de conocer a esta mujer que tanto hablaban, así que decidió ir a buscarla. Así es como conoció a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Él relata ser testigo de cómo trabaja esta mujer. Hacía operaciones sin tener conocimientos médicos. Con la ayuda de un cuchillo viejo, abría a sus pacientes para extirparle el órgano que estaba mal y haciendo que apareciera un órgano completamente sano después, colocándolo de nuevo en el interior del paciente. Esto impactó mucho a Grinberg y comenzó a interesarse más en las habilidades que tenía esta mujer. Fue así que Jacobo comienza su investigación y nacería su teoría sintérgica. Pero ¿quién era Pachita? ¿Por qué podía hacer estas cosas que suenan imposible? Jacobo explica que Pachita, siendo una chamana, era capaz de tener el control extraordinario entre la materia y la energía, donde ella podía alterar la realidad como la conocemos, pues ella, de alguna manera, tenía acceso a esa información y podía hacer que cambiara. En la teoría sintérgica, Grinberg aseguraba que los seres humanos podían ser capaces de modificar su realidad, entrar y salir de ella como lo hacía la chamana Pachita. Respecto al nombre, cabe mencionar que la palabra sintérgica es una palabra compuesta derivada de las palabras síntesis y energía, justo lo que Jacobo Grinberg quería buscar una explicación. A partir de aquí, Grinberg comenzó a realizar experimentos para comprobar su teoría. Primero comprueba un principio de la mecánica cuántica llamado entrelazamiento cuántico, donde se explica que dos partículas que interactúan entre sí pueden llegar a crear un vínculo que, sin importar la distancia que se encuentren una de la otra, las dos sentirán lo que le pase a una de ellas. El experimento se llevó a cabo con dos personas que interactuaron por 20 minutos y posteriormente serían separadas, indicándoles que mantuvieran esa conexión con esa otra persona. Se les colocó electrodos para ver su actividad que tenían en su cerebro y sin decirles nada, a uno de ellos se les arrojó un flash de luz, registrando la misma actividad cerebral a la otra persona que se encontraba lejos de la que recibió esta luz. Esto hace pensar a Jacobo que todos estamos conectados en una misma red y que esta información puede viajar de manera instantánea de una persona a otra, abriendo la posibilidad hasta de la comunicación telepática y la posibilidad de alterar la realidad tal como lo hacía Pachita. Sin embargo, Pachita no se llevaba todo el crédito de lo que hacía, pues ella mencionaba que solo era una herramienta, pues quien hacía todo eso se trataba del espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, a quien se refería a él como su hermanito, quien poseía el cuerpo de Pachita y era quien la controlaba para poder hacer todos esos milagros que Pachita realizaba. Alejandro Jodorowsky, un cineasta y escritor bastante conocido y con pensamientos únicos, también fue a visitar a esta chamana, quien se encontraba mal del hígado y se puso en manos de Pachita. Explica que el dolor que sintió en ese momento fue el más grande que había experimentado en su vida, pues veía cómo Pachita realizaba la operación y cómo le sacaba el hígado y le introducía uno nuevo. Cuando Pachita terminó y cerró la herida, el dolor desapareció. Alejandro mencionó que, si se trataba de alguna ilusión o juego de manos, como los magos lo hacen, esta estaba muy bien elaborada. Su hijo Cristóbal también fue testigo de esto y se ha dedicado a investigar a los prestidigitadores y sanadores viajando a diferentes partes del mundo para entender cómo esto es posible. Sin embargo, Jacobo Grinberg era quien se interesó más en Pachita y en demostrar cómo podía hacer esto. Sus experimentos estaban dando frutos, pero el científico desapareció misteriosamente el 8 de diciembre de 1994, cuando estaba por cumplir 49 años. Hasta el momento se desconoce su paradero, pero entre todas las teorías respecto a su desaparición, figura la de una abducción espacial, un crimen pasional o incluso un secuestro por parte de la CIA.
Así fue como las investigaciones de Jacobo quedarían inconclusas. Pachita moriría el 29 de abril de 1979 con la edad de 80 años. Tuvo una vida bastante difícil, pues era criticada por lo que hacía e incluso muchos la trataban como bruja, pues a veces Pachita mencionaba quienes estaban a punto de morir y al poco tiempo pasaba, haciendo que muchos de sus vecinos la evitaran por el miedo que fuera a decir algo mal de ellos. Es importante mencionar que la historia de Pachita es muy popular en México, pero no hay evidencia científica que respalde sus afirmaciones. La historia de Pachita es un ejemplo de cómo la cultura popular puede influir en la percepción de la gente sobre temas de salud y medicina. Otro caso que me pareció también interesante y que se me hizo muy similar a este tema es la de la actriz Talina Fernández, donde narra su experiencia al conocer a una pareja que aseguraban haber recibido un don por parte de extraterrestres. La actriz menciona cómo es que los conoció y cómo estos fueron capaces de curarle su rodilla. A continuación les presentaré su historia. Perdón por la mala calidad del video, pero debido a lo viejo que es imposible encontrarlo en mejores condiciones. Tenía que estar como traductora en un programa de Televisa en donde la estrella era Uri Geller. Te estoy hablando de los años 70. Uri Geller doblaba cucharas, paraba relojes en la televisión y nos habían pedido a Lolita Ayala y a mí que tradujéramos a Uri Geller, tanto a Uri Geller como a la gente que le preguntaba cosas a Uri Geller. Fue un programa con mucha atención porque eran temas que no se trataban en televisión, esto era en inglés, era un sábado por la tarde y de repente a la mitad del programa entra un telefonazo y un hombre me dice: ¿cómo es posible que Uri Geller, que tiene poderes, esté doblando cucharas en la televisión cuando tendría que estar curando gente, sanando gente? No puedo perder el tiempo doblando cucharas y parando relojes. Hombre, señor, yo le traduje a Uri Geller lo que este hombre me iba diciendo y el tipo me dice: yo estuve internado y además a punto de morir en el Hospital Español, un hospital muy prestigiado aquí, mi expediente está ahí y a mí me curaron de una gangrena. Yo me iba a morir y no me morí. Hombre, señor, gracias por su llamada, ya le expliqué todo a Uri Geller y el programa siguió. Me fui a casa cuando terminó el programa y el lunes por la mañana que regreso a Televisa, tengo en la oficina llamadas y llamadas y llamadas diciéndome que se bloqueó el conmutador, que porque hay mucha gente que habló queriendo saber por qué este hombre que habló al programa dijo que lo habían curado unos extraterrestres en el Ajusco, que es un cerro alrededor de la Ciudad de México. Yo me sentí muy culpable porque ni siquiera le pregunté sus datos al señor que habló. Yo lo que quería era estar bien en la traducción y poco me fijé en el contenido. Le digo, bueno, pues en Televisa me dicen, pero todo el mundo ha hablado, gente muy enferma, quiere saber quién es el que operó este señor, los extraterrestres de la Ajusco. Ni idea. Llego a la casa sintiéndome muy mal, porque pensé que era egoísmo el que yo no hubiera preguntado quiénes eran estas personas. Y me habla una amiga por teléfono, en la noche, el lunes en la noche, me dice: fíjate que me pasó algo rarísimo. Me dice: fui a Toluca, a Valle de Bravo, de regreso a Toluca se me rompe una llanta y me meto a un lugar a tomar un cafecito mientras me componen una llanta. Y a este lugar entra un hombre rojo. Me dice: fíjate, Tali, tenía los pelos rojos, las pecas rojas, las pestañas rojas, pecas en las manos rojas, el hombre era rojo. Me dice: imagínate tú que me ha contado este hombrecito que tuvo gangrena y que lo operaron unos extraterrestres en el Ajusco. Le digo: Leonor, por Dios, ese hombre me tiene vuelta loca porque todo el mundo habla a Televisa queriendo saber en dónde están los extraterrestres. Me dice: ay, ahorita te doy el teléfono de Jorgito. Se llamaba Jorge y lo llamo por teléfono. Le digo: señor, discúlpeme que le llame, Televisa está congestionado, todo el mundo quiere saber quiénes son los extraterrestres y todo el mundo ve en ustedes una esperanza para poder sanar. Me dijo: mire usted, voy a hablar con esos señores y yo le aviso si es posible que usted los vea. Muy bien. El martes por la mañana falseo un pie, tengo un problema con el pie y me lastimo severamente una rodilla. Se me llena la rodilla, la pierna, de líquido sinovial, no solo en la parte de arriba, sino en la parte de acá atrás. Una hinchazón como yo no he tenido jamás en una pierna. Yo era freelance, trabajaba y me pagaban por reportaje, entonces yo no podía parar mi camino por una rodilla perjudicada.
Me voy con un ortopedista, me dice, mire usted, o le hago una punción o se queda en cama un mes para que se absorbe el líquido. Le digo, ni una ni la otra, póngame una rodillera, yo ya me voy. Por la tarde me llama este señor y me dice, señora, ya están de acuerdo, la quieren conocer. Entonces el sábado la voy a ir a recoger a usted al Linis, esto es una cafetería al sur de la ciudad, a las 4. Y le digo, un poco con miedo, porque bueno, pues en qué me está yo metiendo, ¿no? ¿Le puede ir mi marido? Me dice, sí. Y me acuerdo de Marta Venegas, una reportera de Televisa que trabajaba con Jacobo Zabludovsky, le inquietaban estos temas. Y digo, ¿puede ir Marta Venegas, que es reportera? Y me dice, claro. Y su marido también. Total, me voy el sábado a las 4 con mi marido y una reportera con su marido al Iris a tomar café. Y de pronto aparece un señor rojo. El hombre, pelo rojo, pecas rojas, pestañas rojas, cejas rojas, como me lo había descrito mi amiga. Y me dice, por favor, síganme. Y entonces nos saca a una camioneta panel, como estas que tienen las tintorerías que no tienen ventanas, y nos sube en la parte de atrás. Y arranca la camioneta, y te vamos por ahí por la ciudad, y de repente siento que se acaba el pavimento, y iba como dando tumbos un poco, y ya pasan como 40 minutos, y de pronto paran, nos bajan de la panel y yo tengo México allá abajo. Yo estoy arriba de un cerro y allá abajo está mi ciudad. Y me encuentro frente a una tapicería, un lugar en donde tapizaban asientos de automóviles. Y me dice adelante, pasamos por esta tapicería, cruzamos un patio y llegamos a una casa, por cierto, muy humilde, en donde había una mujer como de 60 años, un hombre como de 56, me reciben, hacía frío, era ya la noche. Les digo, bueno, yo estoy aquí porque han sembrado ustedes en Televisa mucha gente esperanza de ser curados, de ser sanados, y es por esa razón que yo vine. Y me dicen, les digo, yo quisiera saber ustedes cómo es que curan gente. Y en un lenguaje que te podría decir igual al de Cantinflas, me empieza a decir, no, pues es que a nosotros nos llegó una nave extraterrestre y yo empiezo a sentir pena ajena con mi marido, pena ajena con mi amiga, que soy un sábado en la tarde, estoy yo metida quién sabe dónde con un señor que habla como Cantinflas sobre el cielo, el cosmos, el firmamento, los hoyos negros, las espirales. Pasa un tiempo hablando donde yo no entendí absolutamente nada. Y digo, mire, yo tengo un problema. Usted quiere decir que usted me podría curar. Y le dice a la hermana, ¿la curamos? Y le dice así, y me empiezan a hacer como rayos X. Me empiezan a decir, pues yo veo que, porque hablaban así como muy populares, que la lesión está en la parte de afuera, en esta parte de aquí. ¿Ya le viste? Sí, y vele más arriba. Mira cómo tiene la cadera. Hazte cuenta que me estuvieran haciendo una radiografía que caminaba. Entonces dice, sí, le vamos a operar, nada más quítese todos los anillos. Me quito los anillos y pensé, ¿me van a hipnotizar? Cierra los ojos y empiezan a hacer como que estuvieran operando, o como que se estuvieran trabajando con sus manos. Así. Y yo empiezo a sentir el pie helado, no frío, como si estuviera metido en una cubeta de hielo, ese pie. Y me empieza a subir el frío, así. Y de repente, él dice, yo ya acabé. Y ella dice, yo también. Y empiezan a repetir aire, a erectar. Y yo empiezo a sentir más pena con el marido que había llevado, con la reportera que había llevado y con el esposo de la reportera. Me dicen, ya está. Y yo un poquito recelosa, me subo el pantalón y la pierna estaba sin ningún hinchazón, sin ningún moretón, con toda la movilidad, sin ningún dolor. La sorpresa fue muchísima. Y entonces les digo, entonces ustedes pueden curar a toda esta gente. Me dicen, no, porque nosotros vivimos de hacer tapicería para automóviles. Por esto no cobramos. Y nosotros no tenemos el tiempo para curar a toda la gente que lo necesita, pero sí tenemos el tiempo para enseñar a curar. Y nosotros la queremos enseñar a usted todos los días a las 7 de la noche. Les digo, es que todos los días a las 7 de la noche yo tengo un noticiero en vivo. Me dicen, entonces no es su momento, llévensela. Me llevaron en la panel
Me llevaron con mi marido, la reportera, el marido, nos devolvieron a este lugar que se llama Liniers, ahí en el sur de la ciudad. El señor de pelo rojo dijo adiós y nunca más volví a saber de él. Pasado mucho tiempo estaba haciendo un show que se llama ¿Qué crees? Hace como 3 años. Y me caí y me rompí un huesito del pie. Me llevaron al hospital y me hicieron radiografía. Y me dice el ortopedista, señora, ¿y usted cuándo se rompió el peroné? Yo, ¿el peroné nunca? No, señora, ¿cómo no? Tiene usted una fractura aquí, que cicatrizó hace como 20 años. En ese momento dije, los extraterrestres de lo que me operaron fue de una fractura. Por eso tenía yo la pierna de este tamaño por adelante y de este tamaño por atrás. Y en ese mismo lugar y en ese mismo momento me redujeron el problema, que no volvió, que no dejó secuelas jamás. Sí, debo confesar, la pierna un poquito chueca, este huesito un poquito más salido, pero eso fue todo lo que quedó. Los busqué mucho tiempo, nunca supe más de ellos, y alguien hace poco me dijo que ambos habían muerto. A ellos y a los maestros de ellos, y a ustedes, por aguantar esta plática. Si lo creen o no, el tiempo dirá. Pero a todos ellos, gracias, muchas gracias. Es bastante interesante todo este tema, que para muchos le puede considerar como magia o estafa, que en realidad no existe y que solo es un fraude de aquellas personas que la realizan, pues se aprovechan de las personas que se encuentran desesperadas y como última opción acuden a ellos. Pero los relatos son bastantes de muchas personas quienes afirman que funciona. Es bastante intrigante. Quienes no hemos pasado por una situación similar o conocido de alguien que ha ido a ver a una de estas personas y explica cómo es que los ha curado. Pero hay que tener cuidado porque habrá algunos que pueden tener este don y otros que solo se dedican a estafar a las personas. Pero dime tú qué piensas de todo este tema que aparentemente está fuera de nuestro entendimiento, pero que es posible pueda llegar a tener alguna clase de sentido. Me gustaría mucho escuchar tu experiencia y opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te pido que me regales un me gusta y compartas con tus amigos. Eso me ayudaría mucho y te lo agradecería bastante. Suscríbete al canal si no lo estás para ver más videos así. Por mi parte es todo. ¿Se imaginan al Doctor Strange en la vida real? Nos vemos hasta la próxima.